Estamos viendo el Sermón del Monte, un sermón que reúne muchísimas enseñanzas del Señor Jesús que hablan del carácter de un discípulo, de un ciudadano del reino. Y en este caso vamos a ver un término que incluso vemos repetido en varias partes de la Biblia, que es el tema de la mansedumbre. Cuando nosotros llegamos a este concepto, tal vez no es tan sencillo apropiarnos de él, porque no es una palabra que usualmente o naturalmente o comúnmente ocupemos, pero la mansedumbre es una virtud que habla de moderar la ira y la violencia incluso. Se caracteriza por la suavidad, la pasibilidad y el dominio propio. No implica debilidad, aunque muchos lo podemos atribuir o generalmente se le atribuye a eso, pero no es lo que implica y bíblicamente nos vamos a dar cuenta que no se trata de eso, sino es una fortaleza de tener el control de nuestras acciones. Exactamente, como dice Majo, no es, es manso y no menso, como diría el Paz, ¿no? Entonces, bueno, esta es la palabra en la que en torno vamos a estar dando nuestro estudio el día de hoy. Ya les mencionaba, el problema es que muchos la consideran como un rasgo de debilidad y no es así, y hay quienes incluso la interpretan como la tendencia a seguir a otros ciegamente. Todo esto viene en la parte de introducción que igual van a encontrar en su cuadernillo, y esto nos habla de eso, del perfil de un discípulo, ¿no? El carácter de un ciudadano del reino, como hemos estado viendo en esta serie de clases, por lo menos las primeras lecciones de este módulo, ¿no? Entonces vamos a ir de nuevo a nuestro pasaje, el que estamos analizando versículo a versículo, y hoy nos toca el versículo número 5. Entonces les pido que me acompañen con su Biblia a Mateo 5, del 1 al 5, y particularmente vamos a hacer un estudio el día de hoy del versículo 5. Leo en Reina Valera desde el 1, igual para tener todo fresco, hasta el 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo sus bocas les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto nos dice Reina Valera, 1960. Una versión internacional lo traduce como dichosos los humildes porque recibirán la tierra como heredad. Y aquí se une una nueva palabra. De mansos o mansedumbre que estábamos viendo, ahora se une la palabra o el concepto de humildad. Y Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera, versículo 5. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Hay que hacer aquí una pequeña anotación y esto fue un descubrimiento cuando estaba haciendo el estudio de este pasaje, que Reina Valera hace una anotación. Nos menciona que esta misma frase o esta misma bienaventuranza también se encuentra en Salmos. En sus cuadernillos no van a encontrar este dato, entonces les pido que lo anoten. Salmos 33, 37, 11. Salmo 37, 11. Y dice el versículo 11 del capítulo 37, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Una versión internacional nos ayuda a entender un poco más esto. Dice, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Esta es la tercera bienaventuranza del Sermón del Monte. Vamos a estar hablando sobre la mansedumbre, la humildad, como se puede traducir en otras versiones, y sobre ser manso. ¿Qué significa ser manso? ¿Qué nos quería decir el Señor Jesús cuando dijo esta tercera bienaventuranza? Entonces, vamos ahora a nuestra sección de algunas consideraciones importantes. Y dado que estamos estudiando el, el mismo pasaje, el Sermón del Monte, igualmente nos encontramos con los incisos que hemos estado leyendo las anteriores clases. El inciso A al D son los mismos. El Señor está sentado en lo alto del monte, se acostumbraba a enseñar sentado. Cerca de él, en una especie de media luna, están sus 12 discípulos y detrás de los discípulos está la gran multitud. Abriendo su boca es una expresión que enfatiza la solemnidad e importancia que tienen lo que se enseña. Es muy probable que la enseñanza perduró todo el día. Y por supuesto que se dijo
muchas más cosas que lo que se registran en los evangelios. Y incluso les decía que algunos piensan que no se dijo esto en una única ocasión, sino que Mateo recopiló en esa forma de ser organizado que vemos en su evangelio, organizó específicamente esto en una única sección y es la bendición, el beneficio de tenerlo todo junto, todas las bienaventuranzas. Inciso B, bienaventurados de la palabra griega Macarios, que significa bendito, afortunado, dichoso y feliz. Ya les decía que más se relaciona con bendito. Y finalmente el inciso E, que ya es particular para este versículo. Otras traducciones lo traducen como Latinoamérica, felices los pacientes, una nueva palabra que nos ayuda a entender. Mansos, humildes, pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. La Biblia al día, dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenece. Y Francisco en la Cueva, dichosos los apacibles. Entonces, pacientes, humildes, apacibles, mansos, y son varios conceptos que nos ayudan a entender exactamente qué quería decir el Señor Jesús con esta palabra, manso, mansedumbre, porque ellos heredarán la tierra. Con esto en mente, vamos a resolver aquellas preguntas que vienen inmediatamente ahí. Entonces, doy unos minutos para ello y igual les pido que los que se sientan con la confianza compartan algunas de sus respuestas. Yo, hermano, cuando yo estaba estudiando esta bienaventuranza, el título que dice La dicha de ser perfectible, busqué los sinónimos de esta palabra que decía mejorable, deficiente, defectuoso, imperfecto. Dije, ¿qué más me falta? Casi lotería. Pero precisamente hablando de la mansedumbre, yo dije, está perfecto el título porque precisamente es lo que estoy buscando. O sea, y esta parte de perfectible es de que estas deficiencias mías, pues el Señor es el único que me puede transformar. Y aquí de la escala del 1 al 10, ¿qué tan manso es usted? Pues creo que estoy en el 3, hermano. Y sí conozco una persona, una amiga mía, ella perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Era una familia de 4 personas y perdió, los perdió en menos de un año por enfermedad, por padecimientos diferentes, pero en menos de un año perdió su familia y es una mujer tan entregada a Dios que es alegre, tiene unas ganas de vivir impresionante, aunque le tocaron muchos años de llanto y de mucha tristeza, pero es una mujer que ha salido adelante gracias a Dios. Entonces, se los quería compartir, hermanos. Amén, muchas gracias. Y voy a retomar dos cosas que mencionó que son importantes. Una, reconocer que no podemos por nosotros mismos y va a ser clave para entender justamente este concepto, esta tercera bienaventuranza, que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra habilidad, incluso por lo que estoicamente los griegos decían constantemente por una disciplina y por una voluntad. No, no es por nosotros. Sí necesitamos doblegar nuestra voluntad, pero doblegarla a Dios, no a nuestro ser, no a nuestras capacidades, no al yo propiamente. Eso por un lado que es sumamente importante y lo vamos a estar viendo más adelante en las ideas centrales. Y lo segundo, mencionaba de esta hermana, esa persona que transmite esa voluntad, esa permanencia de seguir viviendo y porque ha permanecido fiel y cercana al Señor, que es también clave y es importante también. Entonces, de eso es importante aprender, importante incluso tratar de hacer en nuestras vidas, ¿no? Ese ejemplo de seguir teniendo esa comunión con el Señor. Y es muy valioso esto que nos comenta hermana Carmen. Bien, vamos a continuar. Espero que en la siguiente sección de preguntas, por ahí hay otra pregunta, se animen más para compartir. Y vamos ahora sí a nuestras ideas centrales. Esta lección tiene 4 ideas centrales y cada una va hilada a la otra. Van a darse cuenta que tienen mucha relación entre sí. Digo, estamos viendo el mismo versículo en esas ideas.
ya que todos estamos ubicados en donde vamos, vamos al primer recuadro y ahí vamos a escribir la primera idea central. Qué dichosos son los equilibrados. Qué dichosos son los equilibrados. Qué dichosos son los equilibrados. Inmediatamente cuando escuchamos equilibrados nos lleva al siguiente concepto. Bueno, no es un concepto, sino es una habilidad que viene ya en la primera ilustración que viene inmediatamente abajito. Y leo el texto que viene inmediatamente abajo. Mi familia y yo fuimos al circo. Qué divertida nos pusimos, pero algo que me hizo pensar en la mansedumbre fue el alambrista. ¿Se imaginan a un hombre caminando por un delgado alambre a una altura de 15 metros o más? Se sentó en una silla, caminó en bicicleta, mientras abajo todos contemplábamos nerviosos. Pero todo aquello no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido entre sus manos una vara de metal que movía lentamente de un lado a otro y que le ayudaba a equilibrarse. Él estaba en el justo centro de los dos extremos de la barra y eso le permitía no caer. Ahora, esto, como viene aquí narrado, pues nos ayuda a darnos una ilustración más o menos de esa escena en el circo, pero también nos sirve, por eso es una ilustración, para el concepto que vamos a ver. Y es por eso que continúa el texto ahora explicando esa importancia de esa ilustración. Aristóteles, el gran sabio griego, solía decir, una virtud es el término medio entre dos extremos. Incluso yo lo marqué aquí en mis apuntes. Virtud, término medio entre dos extremos, entre la mitad exacta entre un defecto y un vicio. Eso podemos entender como virtud. Y esta palabra la voy a repetir varias veces en esta lección, entonces es importante que entendamos esto, ¿no? Y dice, igual, Aristóteles lo explicó, la mansedumbre como la mitad entre la ira excesiva y la falta absoluta de ella. Esas son claves, digamos, para ya empezarnos a apropiar del concepto. Ahora, continúa el texto. En la época de Jesús se consideraba la mansedumbre como una gran virtud. Ya explicamos qué era, ¿no? Y se pensaba que la diferencia entre enojarse correctamente y enojarse incorrectamente. Y ojo, y aquí hay una particularidad. No dice entre no enojarse, o sea, que tengamos prohibido enojarnos. No, no está diciendo eso. Está diciendo entre enojarse correctamente y enojarse incorrectamente. Y esto debe de ser importante porque a veces tenemos la idea de que como cristianos, o algunos lo tienen, no nos debemos enojar, no nos podemos molestar, disgustar. No, hay una manera correcta y ahorita vamos a ir explicando eso. Continúa el texto. Estaba en la razón del enojo o la ira. Uno debe airarse cuando se insulta o ofende a otra persona. Ira altruista, entre paréntesis. Pero no debe airarse o enojarse cuando los insultos son para uno mismo, la ira egoísta. Entonces, aquí hay dos motivaciones. Una es válida, por así decirlo, y la otra no. Y continúa el texto. También la mansedumbre habla de control. Habla de la capacidad de sujetar los instintos, las emociones y no dejarse llevar por la explosión de nuestra naturaleza y temperamento. Igual aquí otra palabra, temperamento. Entonces, todo esto implica lo anterior, implica lo siguiente. Se dice que Alejandro el Grande, que tenía bajo su control a un ejército, mató a su mejor amigo con una lanza en una borrachera, en un ataque de ira. Controlaba un gran pueblo y muchos soldados, pero no pudo controlar su carácter. Entonces ya empezamos a entender un poco hacia dónde hace referencia, hacia el control propiamente, ¿no? El control de las emociones y la manera en que nos enojamos. Y vamos por la última sección de esta primera idea. Además, la mansedumbre nos enseña la diferencia entre actuar y reaccionar. Igual dos palabras clave. Las reacciones nunca traen nada bueno. Siempre son espontáneas, inmediatas y mal dirigidas. El cristiano no reacciona, sino actúa. Si alguien me golpea, por instinto quiero reaccionar golpeando también y defendiéndome. El Señor dice que debo actuar de otra manera, poniendo la otra mejilla. Y a manera de resumen de esta primera idea central podemos encontrar estos dos puntos principales. Virtud, el término medio entre dos extremos, entre un defecto y un vicio. Y mansedumbre, como la mitad entre la ira excesiva y la falta absoluta de ella, entre enojarse correctamente y enojarse incorrectamente. También la mansedumbre nos habla de control, la diferencia entre actuar y reaccionar. Por eso,
podemos cerrar esta primera idea central con esta frase que viene al final de este párrafo. Así que podemos traducir la tercera bienaventuranza de la siguiente manera. Qué dichosos son los equilibrados que tienen bajo control sus emociones y sentimientos y que saben cuándo enojarse y cuándo no, y que viven actuando en vez de reaccionando y por tanto son dueños de la vida. Y aquí me parece ser esto sumamente interesante y sobre todo desafiante, porque a veces nos cuesta trabajo controlar nuestras emociones y incluso las emociones tal vez las podemos controlar, pero tal vez lo que pensamos. En nuestra mente ya queremos actuar, ya hicimos, ya pensamos, ya nos planteamos escenarios para, va la mía, para yo te voy a hacer, ahora me toca a mí, viene mi venganza, o espérate a que me toque a mí. No, aquí justamente está hablando de ese, el carácter de un discípulo de Jesús. Y ser manso incluso también implica el controlar nuestros pensamientos como controlar nuestras acciones. Por eso la primera idea, qué dichosos son los equilibrados. Vamos a la segunda idea, el segundo párrafo. Qué dichosos, y escribimos, qué dichosos son los que se dejan enseñar. Qué dichosos son los que se dejan enseñar. Ese es el segundo recuadro, segunda idea central. Qué dichosos los que se dejan enseñar. Hasta aquí, no sé si hay algún comentario. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Sí, gracias, hermano. Bien. Cuando yo estaba de nuevo preparando esa clase y vi esa segunda idea central, inmediatamente, no es mentira, al contrario, es completamente cierto, lo primero que me vino a la mente fue la primera vez que yo me senté a dar clase, justamente el Venir y Ver. Y recuerdo que los hermanos, porque la primera clase que di fue presencial, recuerdo que los hermanos se sentaron en las sillas esperando a que yo llegara y cuando me vieron, tal vez por la edad, yo me considero joven, espero verme todavía joven, como que no sabían qué les podía enseñar, no estaban como dispuestos a escuchar, ¿no? Poco a poco, el hecho de preparar, el hecho de buscar, el hecho del seminario y demás, me fue dando ese lugar y esa posibilidad de que estuvieran dispuestos a escuchar a pesar de la edad. Y eso es algo muy común en la iglesia. A veces la persona que está delante de ti no tiene terminada la secundaria, no tiene una carrera profesional, pero se ha dedicado, se ha enfocado a entender la Biblia y te puede enseñar. Y eso lo ha comentado muchas veces el Paz. En la iglesia nos enseñamos todos, a pesar de que estemos en diferentes situaciones dentro de la vida. Entonces a veces la enseñanza viene de lugares que no esperamos. Y justamente esta segunda idea habla de eso, de que a veces no esperamos recibir enseñanza de alguien que justamente está utilizando Dios. Y ser manso también implica eso, dejarnos enseñar. Entonces, vamos a leer el texto que viene inmediatamente abajo y leo. También se usaba la palabra manso en aquella época como esta, para designar a un animal que ha aceptado el gobierno del hombre. Igual esa es una palabra para subrayar, el gobierno, nada más el gobierno. Es decir, un animal que no es bruto, sino manso, uno que obedece, igual palabra clave, que obedece a la señal de su amo. Y segunda o tercera idea, que sirve para algo. Entonces, de este primer párrafo, el gobierno que obedece, que sirve. Y es interesante, esas palabras van a ser clave para entender de nuevo la mansedumbre. Y dice el texto inmediatamente abajo, Quintiliano, el profesor romano de oratoria, dijo respecto de algunos eruditos, sin lugar a dudas, serían excelentes alumnos míos si no estuvieran tan convencidos de que todo lo saben. A dichos eruditos les falta mansedumbre, de nuevo esa capacidad de poder aprender más de quien sea. También puede describirse como humildad, igual una palabra que hemos estado viendo en varias traducciones del mismo pasaje. Es la que nos permite aprender de cualquiera, lo que hace que el liberal aprenda del conservador y hace que el conservador aprenda del liberal. Esa mansedumbre de humilde que siendo joven aprende del viejo y siendo viejo aprende del joven. De nuevo, ya hemos visto ahorita el gobierno, el que obedece, que sirve, humilde. Y viene aquí una frase que para mí es clave igual para en esta segunda idea. La humildad, mansedumbre nos permite crecer en la vida cristiana porque nunca creemos haber llegado. Eso es clave, nunca creemos haber llegado. No hay cosa más aberrante que un ignorante, uno que solo sabe lo fundamental, que no quiere saber más y que todavía alardea de que no le hace falta saber más. Y a veces nos podemos encontrar en otras iglesias, no en la nuestra, personas que son así, ¿no? Personas que creen ya saberlo todo y que ya no quieren aprender más. Pero no,
Justo esta bienaventuranza habla de eso, de esa humildad de reconocer que aún no hemos llegado y que nos falta mucho por aprender. No es una carrera, no es una competencia entre nosotros, simplemente es seguir aprendiendo juntos. Vamos en ese caminar. Si así hubiera sido la gente a la que Jesús hablaba, a la que hablaba Jesús, no le hubiera dicho bienaventurados, más bien les hubiera dicho pobres de ustedes. Pero les dijo bienaventurados porque sabía que eran gente humilde y mansa, que debían aprender más y más de aquel maestro extraordinario. Entonces, a manera igualmente como en la primera idea central, a manera de resumen en esta segunda idea central, ser manso implica que nos dejamos gobernar por el Señor, que obedecemos lo que demanda de nosotros, que le servimos como siervos, otra traducción diría como esclavos, que tenemos sincera humildad, que reconocemos que no hemos llegado, y esto incluso es bíblico. Igual les pido que anoten la siguiente cita, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Estas son palabras de Pablo, aquel hombre que escribió cerca del 60-70% del Nuevo Testamento. Escribió lo siguiente en Filipenses 3:3. Lo leo en una versión internacional. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El mismo Pablo, del que hemos aprendido muchísimo, al quien el Espíritu Santo le dio muchísima sabiduría, discernimiento, entendimiento, y todo lo escribía en sus cartas a las diferentes iglesias, a nosotros, ese mismo Pablo dice, no creo haber llegado ya, no creo haber cumplido todo lo que tenía que cumplir. Y eso es la mansedumbre, reconocer que no hemos llegado, que tenemos que dejarnos gobernar por el Señor, que tenemos que obedecerlo, que le tenemos que servir y que tenemos que tener una humildad sincera. Entonces, a esta segunda idea central podemos traducirla de la siguiente manera. Igualmente leo, qué dichosos son los que se dejan enseñar, los que tienen suficiente humildad para darse cuenta de su ignorancia y son capaces de aprender de cualquiera, porque sabrán tanto que serán dueños de la tierra. Realmente es bastante significativo e increíble esto. Dios nos utiliza de maneras increíbles y nos utiliza incluso entre nosotros para enseñarnos, para seguir discipulando y obrando en nuestros corazones como en nuestras mentes. Y eso es también ser manso. Vamos a la tercera idea central. No sé si hasta aquí, como yo, se sienten emocionados porque es realmente impresionante todo lo que podemos notar de un solo versículo, de un único versículo. Bien, vamos a la tercera idea central. Y escribimos, qué dichosos son los que se ponen bajo el control de Dios. Qué dichosos son los que se ponen bajo el control de Dios. Tercera idea central, qué dichosos son los que se ponen bajo el control de Dios. Ahora, esto es natural. ¿No les parece que hasta aquí todo lo que hemos dicho resulta difícil de lograr? Y sí, seguramente. Nos ha de parecer, o en algún momento nos pudo haber parecido que es complicado que logremos todo eso. ¿Cómo podremos ser humildes para aprender si somos egoístas y soberbios por naturaleza? Ojo, no es una justificación, pero sí es una realidad. He aquí la respuesta, y vienen tres claves. Todo lo anterior no es posible a menos que demos a Dios el control de nuestra vida. Igual, idea fundamental para entender la mansedumbre. Demos a Dios el control de nuestra vida. Segunda subidea, por así decirlo. La mansedumbre no es ni será parte de nuestra vida a menos que dejemos que Dios nos controle. Ser manso no es ser débil, sino poderoso, porque es Dios obrando en nuestra vida. Ser manso implica dejar a Dios obrar, gobernar, guiar, dirigir nuestra vida. Realmente, preparando la clase, me sorprendo mucho y me emociono mucho porque nos damos cuenta de la riqueza que tiene la palabra, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? Escudriñar, leer, indagar más. Y vemos que la Biblia se explica con la Biblia. Entonces, por eso un ejemplo. Moisés. No cabe duda que el hombre más poderoso, fuerte, líder, ejecutivo, líder, legislador y famoso del Antiguo Testamento fue Moisés. Y la Biblia dice de él que era el hombre más manso sobre la tierra. Números 12:3 dice en Reina Valera, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imagínense que la Biblia registre a alguien, a un ser humano de esta manera, como alguien que era manso. Nueva versión internacional dice, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra.
La razón por la que era así, manso y poderoso, era porque se dejó controlar por Dios. Fue obediente después de su encuentro personal con el Señor. Antes de su encuentro con Dios, llegó hasta el crimen por causa de la ira. Fue transformado. Sabemos que Moisés cometió un asesinato, por eso huyó de Egipto y se fue al desierto. Y a pesar de esa condición, Dios lo utiliza y lo llama a que regrese a ese lugar, ahora para una misión, para ser libertador de su pueblo. Y ese es Moisés. Pero, ¿quién más sino Jesús para ver la mansedumbre? De toda la Biblia, el Nuevo Testamento nos dice que el más poderoso y también el más sabio que ha existido ha sido nuestro Señor Jesucristo y fue manso y poderoso. Mateo 11:29. Reina Valera dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una versión internacional dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. En virtud de su sometimiento al control de Dios sobre su vida. Y hay muchos versículos que mencionan esto. No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Jesús se dejaba gobernar por Dios. Jesús fue al desierto porque el Espíritu Santo lo llevó. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice Reina Valera. Una versión internacional dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Es increíble, ¿no? De cierta manera que doblegó su voluntad aún para esto que implicaba ser tentado. Y del mismo modo, todo lo que hizo fue guiado por su Padre. Dice Juan 8:29, Reina Valera, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nueva versión internacional, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Les pido que si tienen oportunidad, ahí anoten las citas o las busquen o las subrayen, porque es clave para entender todo esto, ¿no? Y que vean que la Biblia se explica con la Biblia. Ahora continúa el texto en la última sección de esta tercera idea central. Dicen, así que la mansedumbre no es otra cosa que el control de Dios sobre nosotros. Si queremos decir eso ahora de manera positiva, la mansedumbre es el control de Dios sobre nosotros. Esto deja dos opciones y es lo que viene a continuación en el texto. En tanto que le demos a Dios el control de nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, etcétera, seremos mansos. Y por la mansedumbre, poderosos. Ahora, segunda idea, igual de esto. Del mismo modo, en tanto que no le damos a Dios el control de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, queremos controlarlos nosotros mismos, seremos rebeldes y débiles. Como un animal que no es manso y se le llama bruto. Esto me recuerda una cita de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, que menciona una verdad que es bíblica y es muy profunda y que es justamente lo que estamos viendo. La voy a parafrasear porque no me la sé de memoria y les pido una disculpa, les ofrezco una disculpa por no decirla tal cual, pero dice algo semejante. Hay hombres que dicen a Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Y hay otros hombres que le dicen, yo haré mi voluntad en mi vida. O sea, hay hombres que se dejan gobernar por Dios y hay hombres que no. Y bueno, más o menos parafraseada es la cita de C.S. Lewis. Y habla justamente de eso. Así que igual como lo hemos echado haciendo en la primera idea central, a la segunda idea central, ahora en la tercera, a manera de resumen podemos decir lo siguiente. Ser manso implica, y esto vamos a ver que se reitera mientras avanzamos, y lo vamos a decir en una única frase, darle el control de mi vida a Dios. Ser manso significa eso, darle el control de mi vida a Dios. Por eso, la tercera bienaventuranza se puede entonces traducir como sigue. Dichosos son los que se ponen bajo control de Dios porque es la única manera de ser realmente grandes y poderosos y de ese modo son dueños de la vida mismo. Realmente es bastante significativo hasta ese punto todo lo que hemos aprendido y hay una cuarta idea central. Vamos a escribir en el cuarto rectángulo, qué dichosos son los dueños de sí mismos.
Qué dichosos son los dueños de sí mismos. Qué dichosos son los dueños de sí mismos. ¿Y vamos bien? ¿Todo bien? Recuerden que el silencio otorga. ¿Sale? Entonces, si nadie habla, vamos y seguimos. Bien, continúa el texto. Por otro lado, debemos notar que Gálatas 5, y ahí viene el versículo 23, que es particularmente bien, donde viene la virtud de la mansedumbre. Pero bueno, la cita completa es 22 al 23, y la leo completa. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una versión internacional dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora, cuando nosotros entendemos el fruto del Espíritu Santo, hay que entenderlo justo, o dos cosas por lo menos hay que tener presentes. Una, es fruto de el Espíritu Santo. No nos corresponde, no sale, no surge de nosotros. Nosotros doblegamos nuestra voluntad al Espíritu para que eso se exprese en nuestra vida. Se exprese el amor, se exprese el gozo, se exprese la paciencia, etc., etc., etc. Pero no es algo inherente a nosotros. No podemos alardear que lo tenemos propiamente porque no es nuestro, es del Espíritu Santo. Y eso pues viene tal cual en como está en la Biblia. Es del Espíritu Santo. Ahora, también el orden no implica que sean consecutivos, que si ya tengo amor, ya tengo gozo y ya después del gozo ya puedo tener la paz. No, todos se expresan en conjunto. En algún momento le preguntaba al Paz si el fruto del Espíritu se podía explicar como una mandarina, que son gajos, ¿no? De un mismo fruto. Me decía que sí, y se pueden interpretar como virtudes, ¿no? Ya vimos que el significado de virtud al inicio, en la primera idea central. Entonces podemos ver que el fruto del Espíritu son esas serie de virtudes que nosotros podemos dejar que se expresen por medio de nosotros y que le corresponden al Espíritu Santo. Entonces, de cierta manera es el conjunto de nuestra voluntad obligada al Espíritu Santo y del Espíritu Santo mostrándose a través de nosotros. Ahora, habiendo dicho eso, continuamos con la lectura. Por otro lado, debemos notar que Gálatas 5, 22 al 23, ya lo leí, dice que este es uno de los frutos del Espíritu en nuestra vida, por lo que la mansedumbre debería ser para nosotros algo natural. Así que al seguir a Cristo somos por naturaleza mansos, pero además debemos buscar la mansedumbre. Y aquí vienen las dos cuestiones. Por naturaleza, como seguidores de Jesús es algo que debe de nosotros de surgir, pero también nosotros debemos de buscarlo. O sea, hay algo que de cierta forma podemos decir que le corresponde al Espíritu Santo y hay otra cosa que nos corresponde. Ambos tenemos responsabilidad en esto, ¿no? Doblegar nuestra voluntad y dejar que el Espíritu Santo se exprese o se muestre a través de nosotros, ¿no? Y dice, pero además debemos buscar la mansedumbre y hacerla cada día más parte de nuestra vida. Y como ya les había dicho, estas bienaventuranzas tienen la parte A y la parte B. Con algunas ocasiones podemos citar los versículos. Cuando nada más queramos citar de la mitad en adelante, pues la parte B. De la mitad primera, pues la parte A, ¿no? Entonces, a tal condición del carácter de un discípulo, tal consecuencia o correspondencia. En otras palabras, a la primera parte de este versículo, lo vuelvo a leer, y el versículo 5, bienaventurados los mansos, esa es la parte A, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos ahora a entender esa segunda parte, la parte B. Dicen, finalmente la bienaventuranza dice, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Así como Jehová prometió la tierra al pueblo descendiente de Abraham y lo cumplió, promete que los dueños de la tierra serán los mansos. No debemos esperar un cumplimiento literal de esta promesa, sino uno en virtud de los principios del reino, de los valores del reino. Proverbios 16:32, en Reina Valera dice, nos ayuda con este concepto cuando dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Una versión internacional igual nos ayuda. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Podemos decir que
Quien es manso es dueño de sí mismo. Es decir, no se deja controlar por sentimientos o emociones. Y estas iguales son claves para entender esta cuarta idea. Quien es manso es dueño de sí mismo, no se deja controlar por sentimientos o emociones. Así que podemos concluir con la siguiente traducción de esta bienaventuranza. Y antes de leer esa traducción, igual como lo hemos estado haciendo en cada una de las ideas, a manera de resumen de esta cuarta y última idea central, ser manso implica tener control de nuestros sentimientos y emociones. Mayormente, más, no únicamente, cuando estos pudieran tomar el control de nuestras acciones. Igual, si quieren, lo repito. Tener control de nuestros sentimientos y emociones, mayormente, más no únicamente, cuando estos pueden tomar el control de nuestras acciones. Cuando nuestros sentimientos y nuestras emociones ya provocan una reacción que obviamente no es buena, no es favorable, no da buen testimonio, ya estamos cayendo en algo en contra de ser mansos. Completamente algo opuesto. Por eso, esta cuarta idea central dice, a manera de traducción, como nos pone aquí el Paz, qué dichosos son los perfectibles, los que guardan el equilibrio en su personalidad, que son humildes para aprender de otros, que lo logran sometiéndose al control de Dios sobre sus vidas, son grandes y fuertes y son los auténticos dueños de la tierra. Los demás se dejan poseer por ella, mientras que los mansos son parte del reino de Jesús, el auténtico Rey. ¿Qué les pareció esta tercera mansedumbre? Tercera bienaventuranza, perdón. Realmente no es verdad lo que les decía al inicio de este módulo, que entender el Sermón del Monte es ser desafiado por una serie de enseñanzas muy profundas del Señor Jesús. Y nada más llevamos 3, todavía nos faltan en unas cuentas más de este sermón. Y es bastante significativo. Aquí doy la oportunidad a que alguien, si quiere comentar, si quiere compartir algo que les ayudó, les hizo reflexionar esto, y ya nada más queda nuestra verdad fundamental. ¿Alguien? Sí, adelante, Eve. Gracias, Omar. Bueno, a mí me gustó muchísimo y quisiera compartirles muy rápido mi experiencia con la mansedumbre. Les voy a decir un secreto, la verdad es que toda la gente piensa que soy muy tranquila y muy amable, pero de repente puedo ser muy iracunda, ¿no? O sea, puedo estar muy tranquila, pero hay ciertas situaciones que rebasan mis límites y de verdad siento que me hierve la sangre y puedo ser muy reactiva, ¿no? Y Dios me ha ayudado, ¿no? Y es verdad todo lo que aquí dice de que solamente Dios puede transformarte en esa área. O sea, definitivamente yo no podría, yo no tengo los recursos para hacerlo, pero Él me ha ayudado. Todavía tengo un largo camino, pero definitivamente sí puedo sentir como a veces en circunstancias que en otro momento me harían molestar muchísimo. Lo que hago es tomo aire, me doy la vuelta, me pongo a orar, me relajo, me salgo, regreso y ya no. O antes de reaccionar, de decir cosas que pueden ser hirientes o de tratar mal a la persona, prefiero tomar distancia y ya no. Pero son cosas que de verdad antes no hacía. Y de verdad que sí, Dios nos transforma. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe, no? O sea, yo no podría decir, ay, ¿cómo ser más mansa? No creo que haya un tip porque no sé cómo Dios lo hizo en mi vida. Solamente, pues sí, pedir de su ayuda y también reconocer, ¿no? Si de repente tenemos problemas con eso, pues el primer paso es reconocerlo y pedir de su ayuda, que nos dé un corazón nuevo, manso justamente como el de Jesús o también como el de Moisés. Igual me parece muy, muy sorprendente que la Biblia diga eso. Gracias. Sí, y gracias también por compartir algo muy personal. Creo que, creo que a veces batallamos constantemente hasta que nos rendimos a Dios y decimos, Señor, hazlo tú. Yo no puedo, por mí mismo no puedo, por mis capacidades no puedo, por más que lo intento, no es posible. Y Dios es fiel en ese sentido. Dios hace la obra en nosotros, tan solo nosotros le damos la oportunidad. Y eso es el desafío, ¿no? Darle la oportunidad a que Él obra en nosotros, en las áreas que tenemos que entregarle, en las situaciones que aún todavía batallamos, pero pues solamente queda dejarnos transformar por medio de Él.
¿Alguien más que quiera compartir algo que le significó esta tercera bienaventuranza? Sí, adelante, hermana Isa. Yo, hermanito, justamente creo que en este momento me está quedando claro esa tercera bienaventuranza, lo que representa y significa ser manso. Creo que cuando estamos en este proceso y estamos dejando que Dios transforme, yo cuando no era cristiana, justamente creo que fue lo que vi en mi hermano, que fue el primero que entregó su vida a Cristo y tanto su familia como sus hijos, como él, que era, sigue siendo de un carácter explosivo, pero esa mansedumbre, esa entrega a Dios, hace que uno note que está dejando no solamente él, sino su familia, estar en las manos de Dios, porque justamente eso fue lo que a mí me llamó la atención y yo dije, yo quiero eso para mi vida. Pues ahorita que estoy viendo esta clase, me quedó muy claro que una de las características que uno ve en una persona que es apegada a Dios y que deja su vida en Dios y se deja transformar por Él, pues ese es el reflejo que uno ve cuando uno no es cristiano. Entonces, ahorita me quedó así como que muy claro, como que entendí que era lo que me llamó la atención, en este caso de mi hermano y su familia. Era lo que quería compartir. Muchas gracias, hermana Isa. Y creo que es bastante significativo. En la semana me encontré con una historia que me impactó mucho. Sabemos que en la actualidad todavía hay persecución. Tal vez no es algo común con lo que estemos muy cercanos, pero incluso en nuestro país hay persecución hacia los cristianos. Tal vez no como en esta historia, pero sí, pues en alguna ocasión resultó que entre un grupo de cristianos llegaron a una región en donde había otra religión que era pues más de mayor difusión o mayor impacto, o propiamente la gente de ahí tenía otra religión. Y bueno, al descubrir que ellos eran cristianos, lo que hicieron fue perseguirlos, y esto implicaba en ese lugar, en esa región, la muerte, la condenación por muerte. Y obviamente les dieron la oportunidad, en algunos casos no, pero les dieron la oportunidad de renegar del Señor. Y esto pues no tiene mucho, o sea, es en este siglo, por así decirlo, ¿no? Y entre esos hombres se encontraba alguien que no era cristiano, pero que estaba tan impactado porque cada uno de los hombres que estaban delante de él y que los acompañaba, no renegaban, al contrario, decían, el Señor Jesús es el Señor. Palabras más, palabras menos, y permanecían fieles. A la ocasión en que le tocaron preguntarle a él, dijo, su Dios es mi Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros el que demos testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida? Porque eso puede impactar a otras personas. Y pueden decir, lo que Él tiene, lo que Él hace, lo que Él vive, lo quiero para mí. Y es ahí la oportunidad para nosotros compartir. Ser mansos también es una manera de mostrar lo que Dios está obrando en nuestros corazones, lo que está transformando nuestras mentes, lo que de cierta forma está haciendo nuevo en nosotros. Y esta historia, que tristemente es verdad, de ese hombre que murió junto a otros cristianos y que aceptó en ese momento al Señor, al no negar y reconocer que el Dios por el que estaban muriendo era su Dios, ¿no? Fue lo que pues, hace que nosotros comprendamos una verdad fundamental, ¿no? La importancia que tiene el que nosotros reflejemos ese carácter de Cristo, ser mansos, dejar el gobierno de nuestra vida a Él completamente. Adelante, hermana Isa. Mi hermanito, escuchando lo que usted comenta, hay una canción que se llama No vuelvo atrás. Y yo me di a la tarea de investigar el origen de esa canción, y es muy similar a lo que está comentando. Es una familia de la época y donde
son perseguidos y pues la manera de retractarse es ir matando uno por uno de los integrantes de la familia, y cada vez que mataban a uno, él decía no vuelvo atrás, y así hasta que pues le quitan la vida a él mismo. Historia de esa canción dice, y a partir de eso muchos quedaron admirados, y a que a pesar de que estaban matando a uno por uno de los integrantes de la papilla y él mismo, y entregaron su vida en ese momento a Dios. Sí, tristemente hay historias, muchas gracias por su comentario, eh, que son así, que las personas, por el testimonio de alguien que estaba en una situación muy complicada, fue que conocieron al Señor. Tal vez nosotros no estamos viviendo situaciones así, pero pues sí, a veces nos enfrentamos a cosas que nos hacen enojar, que nos disgustan, que nos sacan de nuestras casillas, que quisiéramos nosotros buscar la oportunidad y casi incluso hasta pedimos, Señor, dame la oportunidad de que yo pueda hacerle lo mismo o peor, ¿no? Y malamente hacemos eso, ¿no? Malamente queremos tomar justicia por nuestra propia cuenta, pero de nuevo, le corresponde la justicia a Dios. Y en última instancia sabemos que así va a terminar, todos vamos a ser juzgados, todos por igual. Y también la Biblia dice que suya es la venganza, solamente de Dios, a nosotros no nos compete eso, ¿no? Entonces, Jesús nos desafía con esta tercera bienaventuranza a tener un control de nosotros mismos al darle nuestra voluntad, nuestro gobierno a Él únicamente, para que Él dirija nuestros caminos, dirija nuestros pasos, dirija nuestras decisiones, nuestros sentimientos. De otra manera, por nosotros mismos no podríamos. Y qué maravilloso que Él obra en nosotros y que nos dé esta oportunidad. Y que incluso nos dé una promesa en respuesta a eso, a ser mansos, a ser humildes. Por eso, ya terminando la tercera lección, vamos a escribir esta verdad fundamental, la última cosa que vamos a escribir en esta lección, y es prioridad de Jesús que seamos perfectibles. Es prioridad de Jesús que seamos perfectibles. Esa es la verdad fundamental o la idea global, que engloba. Es verdad, es prioridad de Jesús que seamos perfectibles. Ya nos ayudaba un poco más la hermana Carmen a apropiarnos de este concepto, ¿no? Perfectibles. Eso incluso también tiene referencia al título, la dicha de ser perfectible. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros debemos de dejar que el Señor actúe en nosotros para transformarnos más y más cada día hasta parecernos a Él. Por eso viene ahí el desafío, ¿qué ajustes debo hacer para vivir esta prioridad del Señor? Y bueno, eso es de manera personal. Con esto estamos cerrando esta tercera bienaventuranza, tercera lección de nuestro módulo 5. Realmente es increíble todo lo que podemos aprender de un único versículo y todo lo que nos desafía el Señor Jesús.